Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y en nombre de todo el equipo de PAN les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones, nuestras sesiones mensuales donde tratamos temas de actualidad y tendencia tecnológica con los mejores expertos en infraestructura física de IT y OT. La sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 de presentación y 15 de preguntas, por lo que les sugerimos utilizar el chat durante la sesión para compartirnos sus dudas y al final les daremos lectura. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible hoy por la tarde. La liga de descarga será compartida mediante un correo electrónico. El día de hoy tenemos el tema lo inalámbrico. Resulta no ser tan inalámbrico. Plan de infraestructura de cableado para soporte de Wi-Fi de hoy y del mañana. Primeramente presentaré a nuestra invitada especial. Nos acompaña Rosario Medrano. Ella es Partner System Engineer para Cisco, dando soporte principalmente a México. Ella es ingeniera en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Algunos datos sobre su experiencia es que cuenta con 6 años trabajando en Cisco, desempeñando roles de servicio avanzado, implementaciones y proyectos. Desde el 2016 se desempeña en el área de preventa para sector público y a partir del año pasado apoyando la estrategia de partners para Enterprise Networking. Por parte de Panduit nos acompaña Neyton Ávila. Él es ingeniero en telemática por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en informática aplicada por el ITESO. Cuenta con varias certificaciones de Cisco, CCNA, Data Center, CCNPX4, Routing and Switching, Wireless, Security and Design. Nathan tiene más de 13 años de experiencia en diversas industrias y se ha desempeñado tanto del lado del fabricante como del integrador. Ha desarrollado proyectos a nivel global en el ramo bancario, industrial, manufactura, proveedores de servicios de Internet, hotelería, pymes, entre otros. Actualmente se desempeña como consultor en soluciones y productos para Panduit, México. Muchas gracias y adelante, Nathan. Muchas gracias a todos, bienvenido, espero se encuentren bien, con salud. Les mandamos un abrazo y que toda su comunidad directa se encuentren de la mejor forma. El día de hoy, bueno, tenemos a una invitada muy especial que es Rosario Medrano. Ella se va a presentar ahora. Si gustas, Rosario, presentarte, por favor, para que te Hola, conozca nuestra audiencia. muy buenos días a todos. Soy Rosario Medrano y bueno, mi trabajo en Cisco es habilitar a nuestros canales en las nuevas tecnologías de Enterprise Networking y hoy les voy a platicar algo del tema inalámbrico que traemos aquí con nuestros amigos de Pandic. Muchas gracias, Rosario. La realidad es que para nosotros es un honor tenerte con nosotros. Estamos buscando la manera de traer, ¿verdad?, a toda esta comunidad de participantes el día de hoy una propuesta distinta y bueno, el día de hoy van a poder escuchar bastante de la oferta que Cisco tiene y que nosotros como Panduit también estaremos presentando para todos ustedes. Pues bienvenidos a todos. Recordarles que tenemos nuestra siguiente sesión, julio 15, la sesión llamada Edge, está más cerca de lo que imaginas, para que por favor estén al pendiente en nuestras redes sociales. Asimismo, recordarles que tenemos actualmente un landing page en donde hay algunos documentos de valor, en donde van a poder encontrar toda la información referente a esta alianza que tenemos con Cisco en diferentes verticales. Les invito a que ustedes puedan acudir a esta página y encontrar información de valor para sus negocios. Este es un white paper el cual hemos desarrollado con algunos datos muy valiosos para que ustedes puedan conocer mucho de las ventajas en términos de Wi-Fi. El día de hoy justamente vamos a abordar este tema y nos parece muy importante el poder brindarles ciertos datos que van a generar, ¿verdad?, mucha conciencia, sobre todo en el uso adecuado del cableado estructurado. Y bueno, parte de la agenda del día de hoy, esta es solamente la primera parte de lo que voy a platicar en términos generales. En la segunda parte, que la sesión la vamos a dividir en dos. En la primera parte estaré platicándoles un poco de esto en términos muy generales, para que ya en cuanto a lo que viene siendo la propuesta de valor, la arquitectura que Cisco está proponiendo actualmente para estos ecosistemas, bueno, Rosario nos va a colaborar con esto. En este momento voy a dejar de compartir para poder proyectarles lo que es un video. Les invito a todos a que por favor estén muy atentos y bueno, el video es el siguiente. In the not-too-distant future, Wi-Fi 6, also known as 802.11ax, will become the new standard all wireless devices will support. What's that mean for you and your business?
It means that very soon, the network is going to expand, and so will the number of devices connecting to it. But it can't happen until you migrate your current infrastructure to one that supports the Wi-Fi 6 standard. Why might you want to do that? More space to play, higher speeds, and lower latency, to name a few. Business technologies will make use of these improvements to better run and share more information with new wireless APs. And the impact will be felt everywhere, across industries, with the rise of new technologies. Take augmented reality and virtual reality. Many industries are beginning to realize the potential of AR/VR solutions. But moving forward, with wider channels of 80 and 160 MHz, combined with up to 8 spatial streams among other Wi-Fi 6 features, AR and VR will go from a novelty to a necessity. In education, students can get a completely immersive learning experience. In healthcare, medical professionals can use AR and VR for remote diagnostics and imaging, allowing a doctor in Boston to treat a patient in Bangladesh without leaving the office. In manufacturing, AR and VR imagery can be used to assist in fixing complicated machinery without the need to fly an especially trained technician. The larger bandwidth possible with Wi-Fi 6 allows for unmatched capacity, with 3 to 4 more times throughput and higher spectral efficiency. It's a game changer. In the office or at a ball game, a packed stadium of fans can all stream replays, upload videos to social media, check player stats, get up-to-the-minute injury updates, and have a jumbo pretzel delivered to their seats. And they'll do it faster on a Wi-Fi 6 network. Don't be left behind with a network that can't handle your customers' demands. The technology is now available to do more. Imagine the possibilities. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, continuando con lo que es la presentación, me pareció muy valioso el compartirles sobre todo esta primera proyección acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy. Al hablar sobre todo del tema de Wi-Fi, vale la pena tener primeramente varios conceptos que vamos a puntualizar inicialmente. Uno de ellos es que al inicio del video justamente explicaba cómo la infraestructura física debe estar preparada para poder alojar toda esta nueva capacidad que viene a traernos las soluciones de Wi-Fi 6. Y está muy claro que bueno, la conectividad desde el punto de Wi-Fi siempre va a ser compartida, ¿sí? Porque es un medio compartido. Sin embargo, desde el punto de vista de infraestructura física, pues es un cable directo que cada uno de los usuarios va a seguir utilizando constantemente. Cuando hacemos una adición, por ejemplo, un teléfono conectado a un dispositivo, ya sea una laptop o inclusive vía Wi-Fi, tenemos una reducción de cables, sobre todo tomamos ventaja de ciertos elementos como lo es el Power over Ethernet. Sin embargo, lo que viene siendo la parte de Wi-Fi va a requerir el ancho de banda necesario para poder soportar las capacidades necesarias. Es importante recordar esta información que hemos compartido previamente en otros webinars porque justo el mensaje que queremos hacerles llegar a ustedes es que no necesariamente toda la infraestructura requiere capacidades, por ejemplo, de Cat6a, sobre todo aquellos dispositivos que son más críticos como los access points, cámaras, algunos inclusive dispositivos de audio y video que van a transmitir en velocidades de mayores a 10 gigabits por segundo, como es el caso de 4K o incluso 8K, van a requerir, bueno, un ancho de banda mayor, pero sobre todo el tema de PoE es un tema muy relevante. En la línea de productos de Cisco que va a platicar más adelante Rosario, se va a poder explicar mucho del tema de multigigabit, que es un tema bastante interesante porque son parte de los requerimientos que estamos nosotros viendo. Justo en la lista que ven del lado izquierdo podemos ver claramente cómo va en ascenso el número de dispositivos que requieren conectividad, no solamente a nivel de ancho de banda y de velocidad, sino también a nivel de Power over Ethernet. Nosotros consideramos que dentro de estos elementos de los cuales acabo de explicar, hay ciertos riesgos si nosotros no consideramos la infraestructura física adecuada. Y justo en esta tabla podemos ver las distancias en cuanto a el tipo de cable, ¿sí? Que es 5E, 6A, y del lado izquierdo, como podemos darnos cuenta, las diferentes velocidades que yo quiero alcanzar van a tener un impacto si yo no considero el producto adecuado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo voy a necesitar a lo mejor velocidades de 5 gigabit, o incluso 2.5. El hecho de instalar yo 5E o 6 voy a tener ciertas
ciertos impactos, sobre todo en las distancias. Cuando hablamos de Cat6a, definitivamente eso no va a ser un problema, una limitante, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos ya en términos de desempeño y ancho de banda, hay que recordar que el ancho de banda y la velocidad son cosas diferentes. El ancho de banda es la cantidad de paquetes que yo puedo mandar sobre el medio, ¿sí? Y la velocidad es qué tan rápido los puedo transmitir. Cuando nosotros migramos nuestro ecosistema de Wi-Fi a lo que es la tecnología actual, que es Wi-Fi 6 y próximamente Wi-Fi 7, nosotros vamos a necesitar tomar en cuenta estos elementos. Entonces, tú podrías en algún momento en tu diseño de red considerar lo que es Cat6a, sobre todo para tener un mejor rendimiento tanto en temas de ancho de banda, velocidad y Power over Ethernet. Nosotros consideramos que en un futuro va a haber cierta disrupción, sobre todo cuando empecemos a tener otro tipo de aplicativos como el tema de audio y video, ¿no? Sobre IP. Este es el resumen principalmente, ¿no? Realmente la parte inalámbrica nunca va a poder dejar de depender de la parte alámbrica. Creo que incluso en esta mezcla, ¿verdad? De ambos ambientes nos va a ayudar sobre todo a estos 4 pilares de los cuales ya explicaba ahora, ¿no? El primero, que se va a requerir siempre una conexión alámbrica a cualquier tipo de access point. 2, recordar que no solamente es el ancho de banda y la velocidad, sino también es la energía que yo le voy a proveer a los dispositivos para tener un mejor desempeño. La recomendación de nosotros es Cat6a, sobre todo por estas demandas de tráfico que se están viendo cada vez más. Y finalmente la velocidad, ¿no? Que es un tema interesante. El tema de Wi-Fi para hoy y para mañana, bueno, ustedes saben que se ha estandarizado ya oficialmente lo que es Wi-Fi 6 y vamos a tener inclusive ya una nueva banda que es la 6 GHz, para 6 GHz, no todos los dispositivos lo van a poder soportar, pero lo que es muy relevante es recordar que cada vez que yo vaya a generar un proyecto y vaya a poner en disposición las tecnologías de las cuales Rosario nos va a platicar que son muy interesantes, sobre todo porque al final de cuentas por ahí es donde viaja todo el tráfico, los analíticos y muchos de los elementos que ella nos va a explicar más adelante. Debo de tener en cuenta que si yo no hago una instalación de cableado estructurado adecuada, voy a tener muchos problemas. Y muchas veces los problemas están más relacionados con la infraestructura física y no tanto con las aplicaciones. Por eso la tendencia, ¿verdad?, de la utilización de Cat6a a incluso 2 cables por cada access point en Cat6a es una de las tendencias que nosotros vemos de manera muy frecuente. Importante, la adopción consideramos que va a ser cada vez más, porque ahora con el tema de la contingencia vamos a darnos cuenta que la colaboración incluso de los empleados va a ser cada vez más de manera inalámbrica o no de manera muy física. Y por ello consideramos que desde hoy es importante hacer una planeación adecuada. Ahora, de las ventajas principales, ya hablando en términos de la tecnología Wi-Fi 6, creo que uno de los elementos más interesantes es que al inicio, si tú recuerdas, yo ponía lo que es un access point que comparte el medio con varios equipos inalámbricos. Y en la parte cableada no va a ser así. Sin embargo, Wi-Fi 6 tiene estas bondades en donde va a poder tener más de un radio para poder hablar al mismo tiempo con varios dispositivos. Esto genera muchas ventajas en términos de velocidad, de disponibilidad, inclusive en la transmisión de la información, porque incluso el tráfico, por ejemplo, de audio es muy distinto al tráfico de una página web. El tráfico de audio requiere un protocolo llamado UDP, que es muchísimo más rápido y por eso se utiliza UDP como mecanismo de transmisión de video, porque no me interesa que del otro lado me respondan si llegó o no, sino más bien lo que me interesa es que llegue una cantidad de tráfico mayor, ¿sí? Cuando hablamos en términos de audio, como por ejemplo ahora el video que estamos enviando, es tráfico UDP que va en un solo sentido. Pero con este tráfico TCP existe esta generación del handshake en donde yo tengo que enviar un paquete y después recibir la respuesta y eso genera lentitud. Sin embargo, en estos ecosistemas de Wi-Fi eso es sumamente crítico. Y imaginemos que si la parte de diseño de Wi-Fi no es la adecuada, pues claro está que si nosotros tampoco tenemos la infraestructura física vamos a tener muchos problemas y muchos retos. Yo creo que vale la pena tener mucha conciencia en esto, sobre todo. ¿Por qué? Porque estos elementos de los cuales ya explicaba ahora, que justamente este anterior, que es beamforming, nos va a platicar un poquito más adelante Rosario, porque es una de las capacidades que tiene la línea de productos de Cisco. Y por ello, bueno, este sería el resumen de lo que es hoy y mañana, ¿no? Se espera cada vez más la adopción de Wi-Fi 6. Número 2, brinda la velocidad, sobre todo incrementada, con una mayor capacidad y puede mejorar las densidades, sobre todo de equipos. Y finalmente, bueno, importante considerar cuántos, 2 cables, sobre todo por access point. En cuanto al tema de 5G, voy a solamente ponerlo por encima de esta conversación porque al final es parte de la conversación global, ¿no? Es decir, de todo el landscape de lo que nosotros queremos brindarles a ustedes. Y es que son 2 tecnologías que en algún momento van a converger, como existe el día de hoy Wi-Fi 5 y, por ejemplo, 4G. Eso es lo que está funcionando. Tú te sales de tu casa, tienes tu teléfono y tienes una red móvil, ¿no? Cuando estás dentro de tu casa, tú utilizas el Wi-Fi. Sin embargo, las ventajas en términos del ancho de banda justamente la podemos apreciar aquí.
¿verdad? Estos megahertz, de los cuales se ve en color morado, tienen una ventaja en términos de velocidad y ancho de banda que 5G no te va a brindar. 5G tiene otras bondades, sobre todo en términos de alta densidad. En estos lugares, por ejemplo, como estadios o como a lo mejor auditorios, donde yo requiero una mayor capacidad, naturalmente Wi-Fi 6 podría brindar una gran capacidad en cuanto a lo que es la velocidad y el ancho de banda. Sin embargo, podemos nosotros tener una mejor cobertura para los dispositivos IoT. Y en cuanto a los edificios digitales, ¿sí? Hay un término llamado DAS, que son estas redes que son celulares o móviles que pueden vivir y existir dentro de un edificio. Y nosotros como Panduit tenemos esta infraestructura que incluso de la base es fibra óptica. Y lo que busca es principalmente ingresar esta red, ¿verdad?, móvil hacia los edificios digitales. Sin embargo, no va a poder brindar las capacidades adecuadas, pero nosotros como Panduit podemos brindarte cualquiera de las dos arquitecturas. Y entonces, este es principalmente el aporte que queremos brindarles al día de hoy. El mensaje es que Wi-Fi 6 y lo que es 5G son tecnologías complementarias. Las capacidades naturalmente en ancho de banda y velocidad serán mayores en Wi-Fi 6 y nosotros lo que estamos esperando es que esto coexista de manera muy importante. Finalmente, las recomendaciones, sobre todo, algo que ya hemos platicado anteriormente, es muy importante que desde el diseño inicial de una red tomemos en cuenta esta parte de categoría 6A, sobre todo para los dispositivos más críticos como access points, cámaras, televisiones y dispositivos que hagan algún tipo de streaming en audio y video. Nosotros consideramos que es muy valioso que este ejemplo que vamos a presentar ahora, el cual me permito presentarlo para darles una idea de a qué me refiero con esto. La instalación en el día 1, principalmente, por ejemplo, de 4 nodos de red, en donde yo voy a utilizar uno por access point, ¿sí? Esto me va a permitir tener una escalabilidad y un ahorro en costos en un futuro. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy, aunque yo utilice un nodo para un access point, mañana voy a instalar quizás un segundo para poder incrementar la capacidad, porque cada día las personas tenemos más dispositivos, ¿verdad? Y esto principalmente lo que me va a generar es un ahorro importante si desde el día 1 yo considero la instalación de 4 servicios. Porque el día 2, si instalo un segundo access point, voy a poder tener entonces un segundo servicio, ¿verdad? Para cada access point incluso, para cuando voy a migrar a Wi-Fi 7, que es algo que en algún momento Cisco también nos va a presentar esta propuesta de valor que incluso ya está aprobada por la IEEE. Entonces, el mensaje final es que desde el día 1 es importante que recuerden que como Panduit nosotros certificamos los servicios 25 años y esto va a permitir tener ahorros pero muy tangibles. El costo principalmente, por ejemplo, de un servicio de 4 nodos sería de $400. Sin embargo, si yo solamente instalo 2 nodos, uno por cada access point, y mañana quiero implementar otros 2 servicios porque voy a poner otros 2 nodos, me puede costar incluso hasta el 1000% más, ¿no? Entonces, en el día 3, si tengo finalmente un escenario donde yo pongo solamente un nodo y cada día que necesite voy poniendo bajo demanda, naturalmente va a ser un escenario sumamente costoso y consideramos muy importante el que esto lo tengan presente, sobre todo por la estrategia que Cisco tiene. Rosario va a platicar mucho de lo que Cisco está haciendo y me parece importante que ustedes puedan tomar ventaja de todos estos elementos que la verdad es que son estupendos y bueno, de eso nos platicará ella más adelante. Bueno, aquí están los diferentes pasos, sobre todo la estrategia, pensar sobre todo de manera diferente desde el punto de vista de si el día de hoy hago una inversión me va a poder ayudar para un futuro, ¿de acuerdo? En cualquiera de las diferentes tecnologías. Y aquí están las conclusiones de mi presentación el día de hoy. Número 1 es recordar que cada día hay una demanda cada día más de ancho de banda. Por eso es importante que la infraestructura física que nosotros instalemos y diseñemos sea la adecuada, ¿sí? Repito, el mensaje no es también que Cat6a debe de ir en todos los lados de la red. Claro que no, eso es lo deseable. Sin embargo, cuando hablamos de los dispositivos más importantes y primordiales de la red, esos naturalmente tienen que ir con Cat6a. Número 2, la normalidad, ¿verdad?, que vamos a vivir ahora, pues va a incluir naturalmente toda la arquitectura de wireless, incluso la oferta de valor que tiene Cisco me parece bastante importante porque tiene bastantes ventajas que poco a poco van a ir evolucionando en términos de la conectividad que se tiene a las aplicaciones y sobre todo en cuanto a la cercanía que requieren ahora los usuarios para poder tener una mejor experiencia. Y bueno, esta convergencia entre los dos mundos creo que vale la pena tomarlo en cuenta y finalmente lo que es la categoría 6A de los cables que ya hemos comentado, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, antes de pasar a lo que es darle la palabra a Rosario, voy a mostrar, ¿verdad?, un segundo video para que por favor pongan todos mucha atención y listo, me hagan saber cuando ya lo puedan ver. Ahora lo empezamos a reproducir en 3, 2, 1. Cisco's Catalyst 9800 Embedded Wireless Controller on Catalyst 9100 access points
is the best-in-class wireless experience for your organization. Running on iOS XE, the embedded wireless controller is built on 4 pillars: simplicity, resiliency, security, and intelligence. The embedded wireless controller on Catalyst 9100 access points is designed for single or multi-site enterprises and branch deployments. It supports advanced enterprise class features, provides flexible management options, and ongoing protection of your investment. The embedded wireless controller has unrivaled simplicity. When unboxed and powered on, it automatically runs on one of the APs, and while running the controller, also services clients. It can be easily provisioned and managed via a mobile app. In addition, there are several management options, including Web UI and Cisco DNA Center for multi-site deployments, as well as a programmable interface. What's more, it's easy to deploy. It can be done by simply scanning the QR code on the access point, or even with just a simple 3-step process on the mobile app. To bring up a new site for multi-site deployment, simply point the APs to Cisco DNA Center and the plug-and-play service will easily guide the admin for easy configuration. With active and standby controllers simultaneously running on access points, the network is resilient against unplanned events. And with hot patching support for both controller and access points, there is seamless infrastructure updates and an always-on network. The embedded wireless controller includes enterprise-class advanced security features with rogue detection, classification, and containment, advanced WIPs, walled garden, and DNS ACLs, and cloud-delivered enterprise security with Cisco Umbrella. And IPSK makes it much more secure. The embedded wireless controller's intelligence is unmatched, with a Cisco DNA Center that provides PNP, automation, and assurance. With streaming telemetry coming from embedded wireless controller APs, Cisco DNA Assurance provides network analytics and insights. In addition, ICAP provides real-time packet captures to enable network administrators to troubleshoot the network when anomalies are detected. With built-in simplicity, resiliency, security, and intelligence, Cisco's embedded wireless controller on Catalyst 9100 access points is the perfect next-generation wireless controller for your business. Perfecto. Bueno, pues con esta presentación, ¿verdad? Del video, vamos ahora a hacerle la palabra a Rosario para que ella sea la que nos ayude ahora a compartir la siguiente fase de lo que es este webinar, ¿de acuerdo? Listo, okay. Rosario. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Y ahora confírmenme, por favor, que ven mi pantalla. Ahí se ve en blanco. Se ve en blanco, no. A ver, está cargando. Me pidió por ahí unos permisos. Listo. Entonces, ahora solamente sí. para ver que, que la ven. Qué bueno, perfecto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, amigos de Panduit, por invitarme. Y muchas gracias también por esa súper buena introducción. El día de hoy quiero platicarles del Enterprise Wireless de Cisco. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que va a habilitar todos estos cambios? Tanto del video que mostró Nathan al principio de habilitar un mayor ancho de banda, la siguiente generación de wireless, un mundo hiperconectado. ¿Cuál es en términos de infraestructura lo que yo necesito y el cambio que necesito ver en la wireless? Durante años hemos visto a la wireless como un elemento que se adiciona en nuestra red. Tenemos nuestro acceso y lo vemos solamente para conectividad. Incluso en muchas organizaciones lo ven hasta aislado del switching. Lo ven como una entidad independiente. Entonces, cuando nosotros vemos al wireless solamente como una conectividad a la red, no es nada más que puerto de entrada a la red. Sin embargo, para la siguiente generación de wireless y sobre todo los requerimientos que tenemos hoy, lo que tenemos que ver al wireless es como una plataforma, porque hoy esa conectividad a la red nos da una experiencia digital. Entonces,
Además del Wi-Fi, deberíamos de considerar temas de seguridad, temas de analíticos, temas de cómo le damos el acceso a la red a los usuarios. No es lo mismo que se conecte un empleado corporativo, alguien con privilegios de auditoría, un foco, luminaria, control de acceso. Hoy en día estamos haciendo que todo converge en la red y es lo que está haciendo que crezca tanto este tipo de redes. Entonces, lo que necesitamos hacer es darle al administrador mayor seguridad del control de acceso y mayor visibilidad. Quien invierte en una buena red quiere saber todo lo que sucede ahí dentro. Y para eso es este modelo de Cisco. Y de eso se trata la charla del día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hace realmente una wireless empresarial que vaya al siguiente nivel, que realmente me garantice el funcionamiento, la confidencialidad de mis datos y la escalabilidad, que voy conforme a las nuevas demandas? Ahora vimos el tema de VR. Con esta contingencia, con esta pandemia, esas experiencias van a ver mucho más populares, se van a volver muy populares. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo me preparo para todos estos cambios? Pues, bueno, les voy a platicar lo que estamos haciendo en Cisco. Para nosotros hoy en Cisco, la capa de acceso, este concepto de la capa de acceso de la red, ya no son solamente los switches. Para nosotros, esta capa de acceso está integrada por el wireless también. Entonces, para nosotros es una misma línea de productos. Si ustedes están familiarizados con Cisco, saben que Catalyst es la línea de switching, incluso es la línea más exitosa de Cisco, lo que tiene más presencia en el mercado. Y hoy estamos extendiendo esa marca hacia la conectividad inalámbrica. Entonces, todo nuestro portafolio de wireless se llama también Catalyst. Y no es nada más un tema de cambiarle nombres o agregarlo al portafolio. Estamos realmente volviéndolo todo una misma plataforma. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos integrando ahora con todo el mismo sistema operativo. Ahora el sistema operativo iOS XE lo comparten tanto los switches como las controladoras, como los access points. Esto que hace que todo se configure idéntico, que todo tenga las mismas capacidades para que se administre como una misma capa. Para que si yo agrego una política de seguridad en un lado, que es el cableado o el switching, yo la pueda llevar de la misma forma a lo inalámbrico. Los analíticos. Si yo analizo una parte del acceso, puedo analizar también el acceso inalámbrico. Entonces ya estamos hablando de que este nuevo acceso es una plataforma, no es solamente equipos que habilitan el acceso a la red. Y este sistema operativo es súper poderoso. Además de que es el mismo para todos, tiene capacidades de programabilidad, tiene una base de datos en común, ¿sale? Para las configuraciones, para que eso lo pueda hablar con una máquina, para que se pueda integrar con otros sistemas. El tema de la programabilidad hoy es súper importante para crecer con las demandas. Entonces, ¿se imaginan que el día de mañana la chica de recepción sea la que configure el wireless en una sala? Todo eso es gracias a la programabilidad. Entonces, tengan muy en cuenta que cuando están comprando Cisco Wireless o Cisco Acceso, están comprando una plataforma, no solamente conectividad al acceso. Entonces, así es como se ve el portafolio. Como les mencionaba, ya hoy todo se llama Catalyst y tenemos, por ejemplo, desde el core, que lo tenemos en el medio, los Catalyst 9500 o 9600. Para acceso, los switches van desde los 9200 hasta los 9400. Y en el tema inalámbrico tenemos a la nueva controladora 9800, que les decía, comparte el mismo sistema operativo que los switches, y a los access points 9100, que son los access points que son los que están listos para Wi-Fi 6 en la línea empresarial de Cisco. ¿Qué es lo que nos habilita a tener esto? Lo que les decía, automatización, se configuran igual todos los pedazos de la red, puedo agregar seguridad de forma integrada y los analíticos. Yo puedo analizar a profundidad lo que pasa en toda esa red. Entonces, ¿qué nos hace a Cisco ser un fabricante muy fuerte y muy importante en las redes? Pues que hemos liderado la innovación en equipos de redes inalámbricas. Si ustedes no lo sabían, Cisco fabrica y diseña sus propios chipsets para Wi-Fi. ¿Esto para qué es? Para que los equipos
tengan la capacidad de soportar funcionalidades avanzadas inalámbricas de forma nativa. Tenemos funcionalidades como Clean Air, que detecta access points ROC y puede hacer la mitigación, tanto como puede balancear la señal inalámbrica como detectar si está conectado en algún puerto de la red y apagar ese puerto. Entonces, hay muchas funcionalidades de asignación de radios, por ahí de análisis de paquetes, que nuestros access points de la gama alta lo pueden hacer de forma nativa. También visibility and control, toda la telemetría lo soportamos porque somos una plataforma, no es solamente el tema de radios y de antenas, sino que realmente le estamos integrando toda la inteligencia que necesita una red inalámbrica empresarial con densidad de usuarios, que necesita seguridad, que necesita estar atenta a las amenazas que pueda tener. Entonces, si hemos liderado durante tantos años estas transformaciones y estos portafolios de wireless, ¿qué nos hace ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Como ya lo vieron, incluso vieron esta lámina en el primer video que puso Nathan. ¿Por qué Wi-Fi 6? Y esta es la nueva tendencia en la industria 802.11ax. Primero, porque incrementa la capacidad de la red wireless. Esto es muy importante, sin embargo, hay que tener en cuenta que las redes que tenemos actualmente, ¿sale? Dependen, claro, del access point, dependen del cableado, ¿sale? Dependen de la infraestructura que tenemos. Vemos que la red va a necesitar 4 veces más de capacidad de lo que tiene hoy, de lo que soporta. Entonces necesitamos fortalecer todo ese backbone, planear a futuro incluso el cableado que nos platicaba por ahí Nathan. Si yo voy a tener el mejor access point con el mejor data rate, pero si mi infraestructura es un poco débil por detrás, no voy a poder alcanzar esto. Entonces, eso es uno de los motivos para migrar a Wi-Fi 6, porque necesitamos más capacidad. Segundo, la seguridad. Tenemos nuevos métodos de autenticación, de cifrado para los usuarios, para que esa red realmente se utilice como queremos que sea utilizada, ¿vale? ¿Qué más? Reduce la latencia, incrementa la eficiencia energética. Esta nueva red va a hacer que a los dispositivos inalámbricos, o sea, los endpoints, los celulares, laptops, les dure más la batería por ahí algunas adiciones que se llaman Target Wake Time, que son para la transmisión de datos y mientras el dispositivo está en espera y ahorra batería. Vamos a poder escalar más en dispositivos IoT y vamos a poder tener mayores capacidades para mitigar la interferencia. Ustedes saben que cuando algo es inalámbrico, todo lo que esté en el aire que no sea mi señal es ruido, es interferencia. Entonces, necesitamos tener mayores capacidades porque de esta eficiencia en el aire depende mi data rate, mi velocidad, que también se conectan los clientes, esa experiencia. Entonces, hay muchos motivos para irnos a Wi-Fi 6, sobre todo con las tendencias a que cada vez hay más dispositivos inalámbricos y a que todo va a terminar siendo convergente en la red. Ahí lo vamos a energizar, ahí lo vamos a detectar, ahí lo vamos a analizar. Entonces, vamos a revisar un poco el portafolio de estos access points que tenemos. Y es que tenemos dos clasificaciones. Tenemos la que ven ustedes a la izquierda, que son los access points con radios 4x4 y 8x8. Si ustedes, de hecho, cuando ven la especificación de un access point, y en caso de que no lo supieran, cuando ven 4x4 más 4x4, ¿a qué se refieren esos números? Significan el número de antenas. El primer número, el primer 4 que ven, por ejemplo, en el 9115, significa que tiene 4 antenas de transmisión. Y el segundo número significa que tiene 4 antenas de recepción. Ahora, estos access points, ¿por qué tienen 4x4 más 4x4? Porque es en 2 radios. Uno es para 2.4 GHz y el otro es para 5 GHz. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que estos access points traen doble capacidad para distinto radio, ¿sale? O son como 2 access points en uno. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que los de la izquierda tienen un chip de industria, ¿sale? Que se utiliza para implementaciones medianas o que no tienen requerimientos avanzados de seguridad, de detecciones. Y del lado derecho
tenemos los access points que tienen nuestro RF ASIC, que es este chipset que nosotros diseñamos en Cisco, que lo hace soportar funcionalidades nativas en ese mismo access point, ¿sale? Entonces, las capacidades que puede llegar a tener un access point con un chip de estas características son muy, muy poderosas. Por ahí podemos hacer tema de localizaciones, captura en tiempo real de paquetes, ¿sale? Podemos hacer análisis de esos paquetes para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, podemos utilizar algunos otros radios complementarios como Bluetooth o Zigbee. Entonces, cuando nosotros miramos a este access point, tiene capacidades superiores. Es lo que nos va a garantizar que nuestra wireless es realmente empresarial. Entonces, dejemos de ver a los access points como simples antenas. Los access points son plataformas y ahora son lo que están más cerca o más en contacto con nuestros usuarios. Entonces, necesitamos tener una plataforma que realmente cuide esos requerimientos, ¿vale? Y bueno, desde octubre del año pasado tenemos disponible el Access Point 9130, que es el primer Access Point tri-radio. Lo podemos partir en 3 radios distintos, porque bueno, vemos que en esta tendencia Wi-Fi 6, la frecuencia de 2.4 se vuelve a volver muy popular, vuelve a estar muy popular, porque es lo que utilizan la mayoría de los dispositivos IoT, y dejamos el radio de 5 GHz para los usuarios de la red, como laptops. Entonces, son muy interesantes estas características. Todos son multigigabit, que eso es otra cosa súper importante. Si yo me quiero ir a una red Wi-Fi 6, lo que tengo que hacer es cambiar mis switches y mi infraestructura para que soporte multigigabit. Necesito tener cableado categoría 6A, porque si no, si yo voy a tener esa cantidad de usuarios en un cable de 1 giga, pues es como conectar 20 laptops en el mismo puerto de red. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Es un cambio, esto es lo que toca al usuario, pero hay que cambiar, hay que realmente renovar esa infraestructura, que es de lo que les platicó Neito. Ahora, eso es en términos de los access points. Las controladoras wireless. Durante los últimos años se ha popularizado flexibilizar el deployment de la controladora. Ya no solamente pienso en la controladora como un hardware, un appliance enorme para soportar todos mis access points, sino que se ha popularizado la utilización de la nube o la utilización de controladores pequeños, que es como el que vimos en el video. Entonces, algo importante que tengo aquí para comentarles es que esta nueva controladora Catalyst 9800, la característica que tiene es que yo la puedo implementar de la forma que quiera, con el appliance tradicional grande, appliance pequeños para hasta 250 access points, y dentro de estos APs que les presenté, dentro de estas antenas, también puede vivir una versión full de esta controladora 9800 con todas las características del iOS XE, alta disponibilidad, se administra desde un celular, se puede integrar con servicios de Umbrella, también hace detección de access points por ahí maliciosos o apócrifos. Entonces, ya puedo tener yo la flexibilidad de tener esa controladora wireless completa en un access point y controlar hasta 100 access points y 2000 clientes. Esto obviamente es para deployments de medianos a pequeños, ¿vale? Pero también una innovación importante en esta controladora es que ya soporta virtualizarse y la puedo montar tanto en un servidor localmente que tenga las premisas, como soporto montar esta controladora en las nubes públicas más comunes, porque cuando tengo mucha dispersión geográfica, lo que necesito es tener un servicio centralizado y entonces llegar a todos mis sitios. Entonces, hoy podemos tener esa flexibilidad. La puedo llevar esa controladora simplemente a la nube y en todos mis sitios tener el cableado adecuado para que salgan a internet, se registren con esa controladora y garantizar el multigigabit, todos los cableados en sitio. Entonces, eso es muy importante. Tenemos flexibilidad de dónde quiero poner en particular esa controladora, porque hoy lo que me interesa es esa capa de acceso, los access points. ¿Bien? Entonces, ¿cómo administro yo mi red wireless? Tengo distintas opciones, puedo hacerlo desde una aplicación móvil,
desde una, una consola web, o tenemos la opción de la programabilidad, lo que yo les decía, tener la opción de integrarlo con otras herramientas que nosotros utilicemos para operar o incluso desarrollar interfaces vía APIs programables para integrarlas con sistemas de mensajes, para integrarlas con CRMs. Entonces, yo puedo realmente elegir cómo es que quiero administrar esta infraestructura desde lo más sencillo hasta lo más customizado. Y en el medio, la opción que nosotros ofrecemos para administrar estas redes es nuestra controladora Cisco DNA Center. ¿Vale? ¿Qué hace Cisco DNA Center? A diferencia, esto no es la controladora wireless. DNA Center es una controladora de red para volver a nuestra red definida por software, para llevarnos a la tendencia de SDN, Software Defined Networking. ¿En qué consiste Cisco DNA Center? Bueno, pues es esa controladora central que nos permite volver inteligente a la red. Cisco diseñó esta arquitectura DNA con base en los requerimientos del usuario. Nos hemos dado cuenta de varias cosas. Primero, que en todas las organizaciones solamente un par de personas conocen a profundidad la red y que si alguien nuevo llegara y quiere conocer una red, se puede tardar semanas. Y si hay que resolver un problema, eso no escala. Entonces, DNA Center está diseñado para darte datos de cómo funciona tu red de forma que el humano lo pueda entender sin tener que correr comandos de show para irlos interpretando o comandos de las herramientas de troubleshooting que son el ping y trace route, elevar ese conocimiento. Y yo como DNA Center ya sé cómo es que funciona bien una red, ¿vale? Entonces le puedo indicar al usuario cuando no está funcionando bien. Puedo automatizar tareas repetitivas, por ejemplo, Quality of Service. Yo puedo empezar a automatizar esa configuración que hoy muchos de nuestros clientes no hacen porque es muy complicado, porque se configura distinto cada equipo. Entonces, ahora que les menciono que Catalyst es una misma capa, tanto switching como wireless, yo con esta controladora tengo la capacidad de aplicar políticas en toda la capa. Lo que se ve en el switching se va también para wireless. Segundo, analíticos y assurance, lo que les decía. Hoy la mayoría de nuestros clientes monitorizan los equipos de red con indicadores de semáforo, verde, amarillo y rojo. Y a lo único que hacen caso es a los indicadores rojos. ¿Qué hay de una consola? ¿Qué tal una consola? Que en lugar de solamente darte esos 3 indicadores, te dice cuáles son los top 10 peores lugares para conectarte en la red. Y eso significa que hay más interferencia o que la intensidad de la señal es muy baja. Y entonces tú empiezas a hacer soporte con base en datos proactivos, no reactivos 100%. Porque los problemas en la red no siempre son un tema de hardware. También pueden ser un tema de diseño, y más cuando estamos hablando de redes inalámbricas. Todo es sobre el espectro. Entonces, ¿qué tal una herramienta que nos diga qué es lo que está sucediendo, nos dé opciones para remediarlo, ¿vale? Y sea amigable con el humano, para que desde el ingeniero más junior que acaba de entrar a la organización me pueda hacer un reporte detallado de qué sucedió, en qué piso, en qué edificio, en qué access point y qué fue lo que pasó y en qué hora del día. Para eso está enfocado DNA Center. Entonces, es muy importante pensar en una controladora de red. Esta va en las premisas y esto es lo que realmente lleva a que tu red sea inteligente, sea de nueva generación. ¿Qué más? Tenemos seguridad y políticas que podemos aplicar, que ya son los nuevos paradigmas de la red, de segmentar la red por grupos de usuarios y no por VLANs, subredes, dependiendo de dónde se conecte el cliente. Entonces, hacia allá va la transformación. Es muy importante pensar en una controladora. Adicional a esto, bueno, ¿a qué nos ayuda a tener una controladora? A simplificar la implementación. Primero, nos ayuda a hacer el onboarding de los access points mucho más sencillo, ¿sale? Nos ayuda a evitar errores humanos, nos ayuda a hacer configuraciones plug and play, o sea,
hoy que no nos podemos mover tanto, puedo yo hacer el shipping o el envío de un access point al sitio donde está y ya viene preconfigurado. En cuanto ese access point se conecte con la controladora a la que pertenece, puede autoconfigurarse y empezar a radiar las señales que necesite siempre y cuando la infraestructura esté bien. Entonces, ya hay muchas posibilidades que se pueden automatizar, ser costo efectivas, simplificar mucho el día cero para nuestros usuarios y también para nosotros. Y entonces, si hoy, en lugar de tener una oficina centralizada, necesito tener varios sitios dispersos por toda la República, los puedo instalar de forma muy rápido y saber cómo se comportan esos sitios. Y para eso es DNA Assurance, que es esta funcionalidad que les decía. Primero, darnos toda la visibilidad. Yo les platiqué desde el punto de vista de la red, ¿no? De cuál es el peor lugar para conectarme, pero también es importante tener la visibilidad desde el punto de vista de los usuarios. Estos insights me pueden ayudar a saber, ¿no? Con una consola que nosotros llamamos Identity Services Engine, hacer troubleshooting, que no es lo mismo hacerlo con una dirección IP a saber que es Nathan de Panduit o que es Rosario de Cisco que vinieron de visita y que tienen estos problemas de red. Cuando nosotros tenemos una consola inteligente, podemos ver esa experiencia de uso desde el punto de vista del que llega y se conecta a la red. Y tenemos indicadores inteligentes como si me tardo más de 10 segundos en conectarme a la red, y eso les pasa a ustedes en cualquier lugar, si van a un lugar público, se conectan al Wi-Fi y está 10 segundos ahí pensando en cómo conectarse, se califica como una mala experiencia de red. Y eso puede ser tanto la señal como el DHCP, como el servidor de autenticación, pero no tenemos capacidad de verlo con las herramientas limitadas que tenemos hoy. A eso nos ayuda. Yo quiero saber si en el celular de Nathan funciona bien Office 365, SAP, alguna aplicación para hacer sus webinars en vivo. Entonces, yo quiero saber desde el punto de vista de este dispositivo cómo se comporta. Y esto va mucho más allá de la capacidad de mi caja o si compré una antena más económica, ¿no? Lo importante aquí o con mayor capacidad, lo importante aquí es saber realmente cómo se desempeña, si esa red está funcionando conforme yo quiero, ¿no? O para lo que yo invertí. Entonces, es muy importante tener esa visibilidad del lado de los dispositivos. Cisco tiene una alianza con Apple, con Samsung, y estos dispositivos nos dan una retroalimentación muy importante de cómo ven la intensidad de la señal, sus logs de autenticación, sus logs de negociación con el access point de asociación. Entonces, esto nos genera una buena experiencia. Ya cuando Nathan va a levantar un caso de que no funciona la red, ya puedo saber rápidamente qué fue lo que lo provocó. Igual ya está en un lugar de mucha interferencia y le voy a sugerir que se mueva porque voy a solucionar los problemas de esa red. Entonces, muy importante esto para las nuevas redes inalámbricas, ¿vale? El troubleshooting proactivo que les decía, y las acciones correctivas. Ahí mismo me sugiere qué hacer y corre los comandos que yo necesito para hacer funcionar a la red. Entonces, muy importante la inteligencia que pongamos en estas redes. No solo incrementemos capacidad, metámosle inteligencia. Otra innovación que tenemos desde del lado de wireless son los nuevos sensores. Podemos agregarle sensores a la red. Estos que son como access points pequeñitos que se conectan pueden conectarse a la luz, pueden conectarse vía Power over Ethernet, y yo los coloco en salas o situaciones donde a mí me interesa que la red wireless funcione súper bien, que no tenga ningún problema, y puede ser la sala de un director o una sala de conferencias. Y en este sensor yo configuro pruebas, y este sensor está probando conectarse a la red, alcanzar un servicio, y entonces, con los datos que me alimenta este sensor, yo puedo saber si esa red está funcionando bien. Además de tener a los usuarios, por ejemplo, hoy que las organizaciones se están preparando para que los usuarios regresen a las oficinas de forma segura, yo con esto me puedo asegurar que la red wireless está bien, está funcionando, ¿no? Que no tienen que estar todos en un mismo hueco de la oficina porque ahí es donde funciona mejor la red wireless, ¿no? Porque los usuarios también saben, ¿no?
en este espacio no hay buena señal y me muevo. Es que aquí nunca jala el wireless y se empiezan a concentrar. Hoy en día, más que nunca, es muy importante tener esa visibilidad. Y también algo importante, va a ser esta red wireless lo que nos va a habilitar tener también hasta inclusive el control de las personas que asisten a la oficina. No sé si ustedes han tenido oportunidad, digo, esto es un pequeño comercial, está corriendo nuestro Cisco Live, que es totalmente gratuito, es virtual, si tienen oportunidad de verlo. Y ayer nuestro CEO presentó una solución con redes inalámbricas que ayuda al COVID. Eso como es a través de una consola que nosotros tenemos que se llama Cisco DNA Spaces. DNA Spaces es una consola que, a diferencia de ser para la gente de infraestructura como DNA Center, que ya les platiqué, DNA Spaces, el interlocutor es la gente que le interesa ver el comportamiento de las personas, de los usuarios dentro de la red. ¿Qué es lo que nos ayuda a ver? Es cómo las personas o las cosas, los dispositivos se comportan en sitio, hacer enganches con ellos o integrarlo con alguna otra consola. ¿Qué nos ayuda esto a ver? Cuánta gente hay en una oficina, en un piso, en una tienda, en qué pasillos están más tiempo, cuántas personas hay en ese pasillo. En las tiendas me permite hacer una relación dependiendo si es más grande mi tienda, tengo más visitantes o menos visitantes, o cuál es la que me da más profit, incluso por metro cuadrado. Me permite hacer tracking de dispositivos RFID con los radios adicionales que traen todos mis access points. Para hoy, que por ejemplo es muy importante en el tema médico, hacer el tracking de sillas de ruedas, dispositivos de monitoreo. Con esto yo puedo hacer un mapa de cómo está mi planta, mi piso, asociarlos, ¿vale? Y por la conexión con la red inalámbrica yo puedo saber en dónde están, en dónde está el doctor, si trae su celular inalámbrico con él. Entonces, hoy en día, y esto también es algo muy importante, pensemos en esa red wireless que es, sí, para darle conectividad a mis usuarios, sí, quiero darles una buena experiencia, pero a futuro y en la situación que estamos viviendo actualmente, esta red inalámbrica nos va a habilitar muchas otras posibilidades. ¿Qué hizo Cisco con esta consola Cisco DNA Spaces? Está ayudando a prepararse a los clientes para el regreso a las oficinas, contando las personas que están en una oficina. Todos traen su dispositivo, ¿vale? Y saber, ¿sabes qué? Ya hay 50 usuarios en la oficina y eso es lo máximo que yo permito para evitar una aglomeración que signifique un riesgo para los usuarios. Ya no le permitas la entrada a alguien más. Y esto no fue con cámaras de acceso ni con control de dispositivos, fue con la red wireless. Verificar el distanciamiento de los usuarios. Esto se integra con archivos de cámaras. Yo puedo, con la funcionalidad de Extend, integrarlo con cámaras, por ejemplo, y que si un dispositivo rebasa una línea, ¿no? Que delimita una frontera, se prenda la cámara para saber quién o por qué motivo está saliendo ese dispositivo. Si hay dos personas que están muy juntas, ábreme la cámara para ver quiénes son, hacer el tracking de esas personas. Hoy en día la red inalámbrica va a tener posibilidades mucho mayores, entonces les invito a que las conozcan, a que revisen todas esas posibilidades y preparen su infraestructura y preparen sus cableados para esta nueva ola. Vamos a tener que estar distanciados, pero conectados a través de la red wireless. Entonces, súper importante que consideren tener una red como una plataforma hacia el futuro, súper importante, y que consideren la infraestructura. Eso es lo que va a hacer que realmente, si van a comprar el Ferrari por el que van a viajar sus datos, que tengan una carretera en la que pueda transitar muy bien. Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención. Estoy a la orden por cualquier duda y pues paso con los chicos de Panduit. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que han estado compartiendo. Nos preguntan, ¿cuál es el rango de radio de estos equipos en lugares abiertos y en edificios con muchos ambientes? ¿Cuál es el rango, perdón?
¿Cuál es el rango de radio de estos equipos en lugares abiertos y en edificios con muchos ambientes? Ok, eso depende de qué access point estés revisando. Toda la información está en el datasheet y también depende de la cantidad de antenas. Entre más antenas de transmisión tienes, más lejos llega la señal. Pero también, además de ese rango de cobertura de hasta dónde llegó, es muy importante poner atención en las antenas de recepción, porque la red wireless funciona. Yo hablo con un dispositivo y necesito saber que recibió la información. Entonces, yo puedo estar radiando lejísimos, pero si no tengo la capacidad de escuchar esa respuesta, estoy retrasando a los demás. Entonces, lo pueden revisar en los datasheets. Por ahí tenemos, la mayoría son 4x4 y hay algunos que son incluso 8x8. Gracias. Por favor, ¿podrían mostrarnos sus datos de contacto? Claro. Continúo con la siguiente pregunta. Nos dicen, entonces, al implementar Wi-Fi 6, ¿es requisito el cableado categoría 6A? Es la mejor recomendación. Sí, definitivamente es la mejor recomendación por las pruebas que nosotros hemos hecho y desarrollado. Tenemos algunos white papers en donde ustedes pueden encontrar justamente escenarios muy específicos con una alta cantidad de usuarios, y creo que para poder tomar ventaja de toda la arquitectura que hoy Cisco nos ha venido a proponer y que realmente nos va a ayudar ahora en este proceso de contingencia, vale la pena considerar categoría 6A, sobre todo para los nodos que van particularmente a access points. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿Cisco tiene la opción de ofrecer la controladora en la nube? ¿A qué me refiero? A que yo no tenga que comprar una controladora y yo misma pueda ponerla en la nube. Sí, correcto. Si tienes alguna de las nubes públicas que estaban por ahí mencionadas en el slide, lo puedes montar sin ningún problema. Nos preguntan, cuando hablamos de dos frecuencias de radio, 2.4 y 5, el ancho de banda de entregado, ¿cómo se divide para proveer el servicio de conexiones a los usuarios en ambas bandas? Eso depende de tu plan de radiofrecuencia, tanto de los canales que utilizas y, como sabes, en 5 GHz se puede hacer la suma de los canales para tener mayor capacidad, pero eso te puede generar más interferencia. Entonces, eso depende 100% del diseño de RF, y aquí es otra recomendación: hagan site survey. Los site surveys o estos estudios inalámbricos de cómo está radiando les ayudan a saber cómo se comporta, sobre todo ese access point en un lugar, cuál es la cobertura y el data rate que me ofrece en un lugar, incluso con las condiciones que tengo. Eso es lo mejor que pueden hacer. Me gustaría agregar algo a esa respuesta desde el punto de vista de infraestructura física. Cuando nosotros hacemos un site survey, muchas veces puede ser activo o pasivo, ¿verdad, Rosario? Ya va a depender del escenario. Sin embargo, en muchas de las veces, cuando yo hago el site survey, no detecto la interferencia electromagnética. Y entiendo que hay algunos modelos de equipos Cisco, access points, que pueden hacer esta revisión, ¿no?, del espectro para ver si hay alguna interferencia. Ejemplo, un walkie-talkie, si yo utilizo un radio, ¿verdad?, para comunicarme, de pronto el personal de facilities lo utiliza. Esto puede generar interferencia electromagnética y eso impacta directamente también a la infraestructura física. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo cable de red que no está blindado, por ejemplo, se puede ver afectado, y entonces hay dos componentes que voy a tener afectados. Uno es la parte inalámbrica, naturalmente, y la segunda es la parte de infraestructura física, por donde viajan los datos y que llegan hacia un switch o hacia un servidor, hacia una aplicación o a la nube. Entonces, es importante considerar también dentro de tu diseño de cableado estructurado que si estás en un ecosistema donde hay mucha interferencia electromagnética, utilizar las medidas ya mencionadas por Rosario, pero también el cableado estructurado
no solamente utilizar un cableado normal que no esté blindado, sino que la opción de que sea un cable blindado también ustedes lo puedan contemplar, que esté aterrizado adecuadamente, porque si no después el mismo cable se va a convertir en una antena, ¿de acuerdo? Entonces, en el escenario completo vale la pena mucho tomar esto en cuenta, porque muchas veces no lo hacemos, ¿no? A veces hacemos el site survey, pero desde el punto de vista de infraestructura física, nos olvidamos de que el cable también tendría que estar blindado para no poder tener afectaciones en términos del tráfico, y más cuando hablamos de audio y video. Yo les hablaba de esta forma en cómo opera el tráfico de video, ¿no? En UDP es un solo sentido. Yo mando de pronto, de verdad, el paquete y pues no me interesa si llega o no, pero eso me genera una mayor confiabilidad de mandar el tráfico y yo puedo generar altas cantidades de tráfico. En TCP no es posible llegar a esas cantidades de tráfico porque tengo que estar enviando y recibiendo paquetes. Pues ese proceso justamente se puede troncar si yo no tengo la parte de infraestructura física bien diseñada y lo que viene siendo el diseño del espectro, del cual ya hablo ahora, Rosario. Así es, hagan site surveys y hagan revisión de la interferencia. Gracias. Nos preguntan, ¿los nuevos AP Catalyst permiten trabajar standalone? Si te refieres a standalone de que sea en modo autónomo, el modo autónomo como tal ya no existe en Cisco, pero pueden funcionar como una EWC, una Embedded Wireless Controller, y ser como un access point independiente que si después quieres agregar nuevos access points a la infraestructura, ellos son la controladora. Entonces, no necesitas siempre una controladora, ellos pueden ser la controladora. ¿Cómo funciona el tema del licenciamiento de APs y clientes inalámbricos? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros en Cisco ahora manejamos todo el licenciamiento a modo suscripción. Y en esta suscripción, todas las funcionalidades del sistema operativo y de la red son perpetuas. O sea, cuando tú compras Cisco, todo el funcionamiento base de la red es perpetuo y tenemos 3 niveles de suscripción: Essential, Premier y Advantage. Essential es solo conectividad, Advantage es lo que te da analíticos, automatización, assurance, es lo que realmente vuelve inteligencia a la red, y la capa de Premier agrega funcionalidades de seguridad a la red. Esas son las tres opciones que existen para comprar el licenciamiento Cisco. Gracias. Nos pregunta, ¿los access points ya vienen preparados para el IoT o es necesario un accesorio adicional? No, ya tienen integrado el radio BLE y Zigbee en algunos modelos. Nos preguntan, ¿qué hay acerca de una arquitectura en la nube como Meraki? Ok, Meraki es un portafolio que nosotros tenemos en Cisco y está orientado a la administración desde la nube. A diferencia de estos equipos, Meraki administra todos los equipos desde la nube y las opciones que tienen están más orientadas a levantar más rápido una red, están más orientadas a un departamento de IT pequeñito que necesita hacer sus configuraciones rápidas. Entonces, Meraki está orientado a la simplicidad y a negocios que tienen recursos de TI limitados y que necesitan administrar la red de forma muy sencilla. Entonces, son dos portafolios distintos. ¿Qué herramientas de diseño tiene Cisco para la ubicación de los AP? Nosotros como Cisco no tenemos herramientas, pero casi siempre trabajamos, por ejemplo, con Ekahau o con Magnet para hacer el diseño del radiofrecuencia. Al realizar un site survey, ¿cuál sería el límite que deberíamos considerar como óptimo? El site survey, el límite. No sé si te refieres a cantidad de access points o radiación, pero todo tiene sus mejores prácticas. Por ejemplo, que la intensidad de la señal no baje de menos 72 dBm, que la relación señal-ruido también esté dentro de un rango saludable, la interferencia de los canales. Hay varias cosas que considerar por ahí en el site survey.
Sí, dentro del pad de certificaciones que tiene Cisco, ¿verdad? Ahora ya la nueva modalidad. Estuve leyendo un poco acerca de lo que es la certificación de Enterprise y ahí se explica bastante cómo hacer y desarrollar los site services, sobre todo en términos de esto que ya comentaba Rosario. Creo que vale la pena también que revisen, porque Cisco tiene ahora con esta nueva modalidad de certificaciones la inclusión de mucho contenido de todo esto que estamos viendo ahora, que cada vez es más complejo. O sea, ya ahora tenemos nosotros como ingenieros que adoptar ese rol de no saber solamente una cosa, hay que entender varias cosas, porque no puedo solamente saber de wireless, necesito saber también de la parte de switching, de seguridad, porque es un todo, ¿no? El tema de programabilidad y naturalmente la parte de infraestructura física juega un papel muy importante, ¿no? No puedo nada más poner cualquier cable, ya lo vimos, tengo que tomar esas consideraciones para el diseño completo de una arquitectura holística que me permita soportar pues, las necesidades actuales de los negocios, ¿no? También. Correcto. Pregunta, ¿se necesita certificación para instalar los equipos Wi-Fi? ¿Se necesita qué, perdón? ¿Requiere certificación para instalar los equipos Wi-Fi? Pues no sé a qué certificación te refieres. Hay certificaciones para canales, hay certificaciones individuales. Para venderlos no necesitas una certificación, los puedes comprar a través de un mayorista. Y para instalarlos, pues sí te recomiendo que te certifiques, porque entre mejor le dejes el diseño al cliente, mejor va a percibir el valor con una red inalámbrica, que a diferencia de un switch que vas, lo configuras y ellos se conectan, con la red inalámbrica hay que tener buenas consideraciones. Entonces, no es un requisito, es una recomendación. Nos preguntan, ¿el monitoreo de los dispositivos es compatible con todas las marcas de cámaras? Me parece que es algo de algo que comentaste. Sí, hay que revisar en el datasheet de DNA Spaces. Por ahí hay mucha documentación de todos los socios tecnológicos que nosotros tenemos. Entonces, hay que revisar y sí, hay varias integraciones por ahí interesantes. Entonces, eso hay que checarlo en el sitio de DNA Spaces. Nos preguntan, ¿es suficiente con disponer de 2 puntos de red por AP para garantizar un buen ancho de banda? ¿Se inyecta potencia por ambos puntos de red o solo por uno? Yo creo que tiene que ver la pregunta, Rosario, con el uso de los dos nodos que van en el access point. De pronto hay esa confusión, ¿no? De que si uno está activo y el otro pasivo, o si son, no sé, se puede hacer un Ether Channel o un LACP. Creo que a lo mejor valdría la pena ahí que nos ayudes a explicar esa parte. Ok, bueno, lo que sucede hoy en día es que estos access points son multi-gigabit y los puedes alimentar solamente con un solo cable. Para lo que son más nodos es para la instalación de más access points. No es que el access point tenga varios puntos ahí de conexión. Entonces, la recomendación es que estés preparado con la infraestructura de cableado multi-gigabit para que puedas alimentar estos access points, que son PoE Plus, y que puedas crecer en la implementación. ¿Vale? Estos al día de hoy solamente se alimentan con uno, pero es para hacer la instalación de múltiples nodos por ahí en el punto de acceso. Que otras marcas creo que lo hacen diferente, ¿verdad? También. En algún momento he Necesitan dos escuchado cables. dos cables, Exactamente. exacto, para operar. En Cisco solamente necesitas uno para alimentar los equipos de Wi-Fi 6, con uno solo. Nos preguntan con respecto a DNA Space, comentaron que ayuda con el conteo de personas en una oficina. Esto es por medio de los dispositivos conectados, ¿correcto? Pero hoy en día un usuario se conecta con 2 o 3 dispositivos. ¿Cómo saber en el conteo que es una persona conectada con 3 dispositivos y no 3 personas distintas? Esa es una muy buena pregunta. En Cisco tenemos un producto que se llama Identity Services Engine, ISE. Y este ISE lo que hace es que define las políticas de acceso contra un Active Directory o el servidor de autenticación que tú quieras. Y entonces te hace la relación de, es Nathan Avila, viene con su PC, viene con su con su celular y viene con su Alexa a la oficina.
Y entonces es esta consola lo que te hace la asociación de que es solamente un usuario. Se conecta con la red inalámbrica, con la controladora wireless, y así es como hace el conteo de personas. Perfilamiento, creo que pusiste en un slide, ¿verdad? Es el perfilamiento También. que hace, ¿verdad? Por persona. Ok. Así es, y también tiene la capacidad de identificar si algo es un foco, una impresora, un teléfono, o si sí es un usuario. Entonces, a través de ICE. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo hacen para mejorar ese grado de servicio QoA frente a la interferencia? ¿Cómo hacen para mantener un mejor grado de servicio y reducir la interferencia Wi-Fi 6? Mira, eso depende de qué la está causando, pero Clean Air es esta funcionalidad que identifica esa interferencia y puede hacer compensación de señal dependiendo de cómo esté radiando con múltiples access points, si hay un lugar donde hay que intensificar la señal o si hay que apagar un puerto de switch. Eso es parte de la inteligencia que tiene Clean Air. Generalmente es compensando por ahí las señales. Nos preguntan, ¿la categoría 6A soporta 15 grados por encima de la temperatura tradicional de operación? Es una pregunta para Neito. Sí, claro que sí. Hasta 70 grados centígrados incluso. Yo creo que hay que tomar mucho en cuenta cuando hacemos la instalación del bundle de cables, porque ahí hay otro tipo de consideraciones. Creo que vale la pena, igual si gustan pueden enviar un correo para profundizar un poco más del tema, pero hay ciertas consideraciones en términos de la instalación de la infraestructura física y con muchísimo gusto podemos ahondar, ¿verdad? De manera personal. ¿Bien? Heidi, considero que, bueno, por el día de hoy terminamos la sesión para también brindarles a los demás participantes que están ahora acompañándonos, seguir en sus actividades, ¿verdad? Así que, Rosario, agradecerte mucho por este momento. De verdad, un placer compartir contigo el día de hoy el webinar. Y bueno, a todos recordarles, ¿verdad? En la siguiente sesión que tendremos el día 15 de julio para que estén ahí atentos a las redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día. Gracias. Todas las preguntas que quedaron pendientes serán respondidas mediante correo electrónico. Les recuerdo que la grabación de esta presentación se les compartirá esta tarde por medio de una liga electrónica. Y pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Rosario. Saludos a todos. Gracias, Heidi. Bye, muchas gracias.